Buenas noches, querido Jaime. Mil disculpas por la demora. Estábamos igual terminando una pequeña visita. Espero se escuche todo bien y no haya mucho ruido. Igualmente voy a estarme silenciando en los momentos que podamos escuchar pues lo que tiene por contarnos tanto al Rincón Conquiano como a todos nuestros espectadores. Agradezco mucho su presencia este momento. Primeramente iniciando preguntándole cómo está y que nos pueda comentar un poco más de la trayectoria que lo ha llevado a tener el reconocimiento que tiene actualmente como una voz legitimada en el análisis económico dentro del país, igualmente como su trayectoria a nivel profesional como analista financiero. Gracias, Omar. Te saludo desde Santa Cruz. Es una pregunta que me obliga a pensar en varios hitos, digamos. Y bueno, creo que uno de los temas, hay unos 3 o 4 temas importantes, y todos han sido de alguna manera accidentales, te diré. Yo me fui a los Estados Unidos a estudiar física y matemáticas. Estudiaba física y matemáticas, terminé al mismo tiempo estudiando ciencias políticas, relaciones internacionales. Me gradúo con relaciones internacionales y ciencias políticas y empiezo a estudiar administración de empresas y finanzas, bueno, previamente finanzas, porque por error entré a trabajar en la Bolsa de Nueva York. Que digo por error porque yo quería vender chompas de alpaca en una tienda muy reconocida de Estados Unidos. Ah, mira qué interesante. Y hubo confusión de nombres. Me dijeron que la tienda se llamaba, es decir, una de estas tiendas grandes, una cadena grande, se llamaba Mabel Nugent. Me dijeron, Mabel Nugent está interesada en entrevistarte a ti porque tú eres un buen vendedor de chompas de alpaca que yo vendía en la universidad. Entonces me entrevisto con Mabel Nugent diciendo que yo quería vender ahí esas chompas y ayudarlas a vender otras cosas. Y me dicen, bueno, el único problemita es que Mabel Nugent es un banco de inversión en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces hubo una confusión ahí y terminé trabajando ahí. Tuve una carrera espectacular en el ámbito de las finanzas. Obviamente ahí estudias, estaba en el departamento de deuda de países emergentes, entonces me llevó a estudiar muchísimo el tema económico de los países emergentes, que se llamaban en esa época, ¿no es cierto? Bueno, se siguen llamando, pero claramente emergentes: deuda brasilera, argentina, peruana que se transaba, y yo era un comprador y vendedor de deuda soberana y de deuda municipal de los municipios de los Estados Unidos. Me fue muy bien, llegué a ser vicepresidente a mis 27 años en este banco de inversión en la Bolsa de Nueva York. Me vine a Bolivia y con un llamado que me hizo que en paz descanse don Max Fernández, gran empresario boliviano, propietario de la Cervecería Boliviana Nacional, y tenía él una visión muy interesante de llevar a la CBN a cotizar a la Bolsa de Nueva York. Entonces yo vine a trabajar en ese proyecto, una cosa lleva a la otra, me quedo trabajando en el proyecto de la Ley del Mercado de Valores de Bolivia, y trabajo en esa ley, y es la ley que tenemos hoy día en el mercado de valores de Bolivia. Eso me lleva a tomar otras funciones también en el ámbito económico, financiero, y trabajar mucho en temas de consultoría. He trabajado como consultor de finanzas para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Gobierno de Egipto. He sido asesor presidencial del presidente Danilo Medina de República Dominicana en temas de mercado de capitales, temas financieros. Y bueno, eso ha hecho que termine muy motivado y bien curioso por lo que estaba pasando en Bolivia.
y empiezo a analizar con mucho detalle ya desde el 2012, 2013 la economía boliviana. Yo había escrito algunas columnas, algunos ensayos sobre modelo económico, social, comunitario, productivo, diagnóstico de un modelo agotado. Ese era el título allá por los 2012, 2013. Y todo el mundo decía que estaba loco, especialmente los del gobierno, porque en época de auge hablabas de que el modelo se había agotado. Y mira claro las cosas, ¿no? Ahí está el modelo. Bueno, eso es más o menos a grandes rasgos, estimado Omar, cómo estoy aquí. Ahí sabemos, ¿lo llegó a conocer a Max Fernández entonces en la época previa a la UCS o cuando ya se había conformado la UCS? Él estaba en ese periodo ya estaba con UCS y estaba en el periodo de formar parte del gobierno, ¿no? Con Sánchez de Lozada. Entonces fue una época muy interesante. Obviamente yo no participaba, digamos, en los temas políticos, pero sí vi de primera mano como un hombre tan importante en ese momento en el ámbito de la política y los negocios, manejaba varias empresas con muy poca educación formal, académica. Llegó a ser un hombre exitoso. Yo me acuerdo, Omar, que una vez me invita a una reunión, unos alemanes, me acuerdo, y sobre la mesa tenía un plano y un mapa. Y él decía, el potencial de Bolivia está en el litio, él decía. Mira. Sí, te estoy hablando allá de los finales de los 90. Yo decía, el litio, ¿no? Es bien importante. Obviamente no se sabía toda la utilidad que podría tener el litio, ¿no? Pero él ya hablaba del litio, él hablaba de cómo eso podría tener un potencial y tenía ahí gente de Alemania que decía más o menos qué se podría hacer con eso. Un hombre muy, muy visionario, y no porque yo haya estado de asesor de él, pero su gran secreto fue rodearse de gente que sabía mucho de los temas que él quería investigar, ¿no? Entonces un día se le ocurría, no sé, como te digo, el litio, y traía expertos en litio, ¿no? Quería explorar temas, no sé, en la agroindustria, y traía expertos en eso, ¿no? Era un hombre que era experto en rodearse de expertos, y ese creo ha sido el Claro, eso igual me hace recuerdo una frase muy bonita, que muchas veces el liderazgo no consiste en lo que uno pueda hacer, sino en las virtudes que pueda haber en otros para el desarrollo de un proyecto. Y me parece muy interesante saber que ha podido tener contacto con Max Fernández, más allá de los posicionamientos ideológicos y lo que resultó ser UCS, que todo resulta en temas políticos estar bastante conectados, y eso es algo que me parece bastante interesante. Y como segunda parte quería saber, sabemos dentro de lo que es este mundillo del liberalismo que hay distintos autores, distintos actores políticos dentro del liberalismo que marcan a uno, y dentro de las distintas corrientes, tanto anarcocapitalistas, liberales clásicas, minarquistas, como de los distintos autores, quisiéramos saber cuál fue el autor que más ha marcado, y el lineamiento ideológico, por así decirse, del liberalismo que más ha marcado la corriente que actualmente usted está desarrollando, tanto para sus análisis como para lo que cree mejor en este momento para el país. Bueno, mira, siempre uno tiende a pensar que ese libro que leí hace 15 años, hace 20 años, pero en mi caso, que estoy constantemente leyendo lo que se pueda,
te debo confesar que mi lista de libros que quiero leer es mucho más grande de la que leo, ¿no? Ese es uno de mis grandes defectos, de no tener el tiempo para hacerlo. Pero para mí, por ejemplo, uno de los autores, y es joven, perdón, me sale desconectar al rincón conquiano. Voy a poner cancelar. Me sale un mensaje aquí medio extraño, así que voy a poner... Ok. ¿Qué le sale? Tenía miedo que por ahí... No, decía, No. te desconectarás del rincón conquiano, decía, porque se tratarán temas incómodos, dice. Hablar del liberalismo siempre es incómodo para mucha gente. Me imagino, y parece que el sistema está detectando eso. Pero me parece súper extraño además el mismo mensaje. Pero bueno, te decía, un autor que me gusta mucho por la sencillez de cómo escribe y cómo en realidad hace de alguna manera un resumen de varios autores, ¿no es cierto? De la lectura de varios autores y de varias experiencias en el tema del liberalismo y el capitalismo. Axel Kaiser. Me encanta y leo y releo sus obras, más allá del economista callejero, que me parece fabuloso para cualquier persona, hasta divertido leerlo. La fatal ignorancia, ¿no? La fatal ignorancia creo que es algo que todos tenemos que leer. Ahora, por supuesto, cuando uno ve un poquito más atrás, von Mises con La acción humana me parece un libro espectacular, además muy relacionado con lo que pasa en Bolivia, ¿no? La crítica que él hace al intervencionismo estatal, por ejemplo, creo que es fundamental, o Hayek en la defensa del mercado libre, su crítica a la planificación centralizada, la noción del orden espontáneo, y cómo las fuerzas del mercado se ven dificultadas con la intervención del Estado. O sea, vivimos en el día a día todos esos problemas. Y es interesante cómo estos autores nos recuerdan que los problemas de hoy no son nuevos, han existido siempre. ¿Sabes cuándo te toca? Y le está tocando a Bolivia. Y por lo tanto las soluciones también están escritas, ¿no? No hay que inventar muchas cosas. Estos autores ya han hablado de estos temas en el pasado. Milton Friedman, su crítica a la política monetaria de los bancos centrales, por ejemplo, ¿no? Mira cómo yo me encuentro hablando de eso todo el tiempo, y estás hablando del premio Nobel de los 70s, ¿no? A veces yo digo, es asombroso cómo vemos problemas hoy en día, y es como, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? ¿No? Como si fuese algo que es único en el país, primera vez que vemos esto. No, estos problemas ya han pasado, ¿no? Ya han sucedido en varias partes. ¿De qué nos sorprendemos? Otra vez, y con eso termino, un periodista me decía, los analistas económicos dicen que el año 2025 es un año va a ser un año de altísima incertidumbre. Bueno, y a mí se me ocurrió decir, la verdad es que no es de incertidumbre, es de altísima certidumbre. ¿Cómo es eso posible? Claro, vamos al precipicio y sabemos qué pasa cuando uno llega a un precipicio. O sea, más certidumbre de eso que eso no hay. ¿Y por qué usted dice eso? Porque está claro, está escrito, que cuando hay control de precios, hace 4.000 años que hay experiencia de que cuando haces control de precios, generas escasez. Entonces, es que va a haber control de precios, claro, ahí dice, ¿no? Ahí está el decreto, la ley que se va a volver decreto, el presupuesto general del Estado, que dice que va a haber control de precios. Entonces va a haber desabastecimiento.
¿Y va a haber inflación? Claro que va a haber, no lo digo yo, el gobierno ha puesto 7,5 de inflación para el 2025, que en realidad significa 15, ¿no es cierto? Porque siempre es el doble de lo que presupuesta. Y que la moneda va a perder poder adquisitivo, claro que sí, si dicen que el déficit fiscal va a ser del 9,2% y 80% de la deuda interna necesaria para financiar eso va a ser vía bancos centrales, no hay que imprimir plata. O sea, certidumbre total y absoluta, Omar, eso es lo que yo digo de lo que va a pasar. Claro, además teniendo como experiencia lo que ha pasado en Argentina, que es básicamente, tiene bastantes similitudes con lo que está pasando en el país. Y más que nada, si bien la entrevista del día de hoy va a ser bastante cortita debido a las circunstancias, igualmente sabemos que está con una agenda apretada en Santa Cruz, le felicitamos y lo que están haciendo los chicos de Voz Liberal. Y pese a las diferencias y tanto estructurales y partidarias que muchos tenemos, lo cual espero algún día podamos vivirlo de forma más democrática y sabemos que por las tensiones muchas veces es difícil. Lo importante es la propuesta. ¿Usted considera y qué mensaje final quisiera dejar para tanto el país como para nuestra querida audiencia? Mira, diferencias siempre hay. Y siempre tienen que haber. Eso hace de que las partes estemos en constante evolución, pensando alternativas, trabajando cada uno por nuestro lado, pero al final con el mismo objetivo. Podemos tener diferencias, pero la gran mayoría, ¿no?, especialmente los que estamos del mismo lado, queremos sacar al movimiento al socialismo, queremos cambiar este país, sacarlo de este rumbo empobrecedor que termina en muerte. Al tener ese objetivo común, tenemos una fuerza grande que nos une, a pesar de nuestras diferencias. La diferencia está en cómo lo hacemos. Creo que está clarísimo que queremos, ya no es cómo. Y la discusión de cómo hacerlo enriquece el encontrar los instrumentos necesarios para cumplir ese objetivo. Lo peor que podemos hacer es, teniendo los mismos objetivos, estar peleando y destruyéndonos, ¿no es cierto? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y me preocupa profundamente es que la oposición esté peleándose ella misma. O sea, no puedes ir a una guerra cuando tienes ahí al frente al enemigo, no puedes avanzar en tus tropas peleando con el que está al costado tuyo, atrás tuyo y adelante tuyo. O sea, no vas a llegar bien a la batalla. Entonces yo creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y maduros para no pelear entre nosotros. Entonces tú tienes ahí ya un primer bloque de oposición y ya notas que hay diferencias y controversias muy grandes con los que no están necesariamente en el bloque. Ahora, evidentemente, hay diferencias ideológicas, diferencias en cuanto a qué hay que hacer y cómo hacer, por supuesto. Pero eso no significa que vayas e insultes al otro. No tiene ningún sentido. Es la batalla de las ideas. Entonces, al masismo lo vamos a derrotar con ideas. Es la guerra, la batalla de las ideas. Entonces, si no podemos tener la madurez política para hacer la batalla de ideas entre nosotros, que supuestamente estamos del mismo lado, imagínate cuando tengamos que ir al otro lado. Entonces, eso no puede pasar. Es por eso fundamental tener esa madurez política
de poder escuchar, conversar y aunque no te guste, sentarte frente a frente y al lado a quien tú consideres es diametralmente opuesto a ti, porque además la política es el arte del consenso, aún con quienes tienen diferencias contigo, ¿no? Porque así funciona. Así funciona. Entonces, tenemos que hacer un acto de cerrar los ojos y meditar y darnos cuenta de que el común el enemigo es uno y por lo tanto tenemos que llegar a esa batalla que va a ser agosto del 2025 y ya va a ser cuando se consuma, digamos, esa batalla. Pero tenemos que llegar, pues, toda la oposición en un solo pedazo hasta ahí. Toda la razón. En ese sentido, estamos viviendo pues la etapa ya electoral y las batallas electorales se van a profundizar y sin duda entre distintos sectores que somos afines al liberalismo, igual en distintos espacios hay que ir promoviendo estas ideas. Le agradezco mucho, realmente tenía muchas ansias de tenerle en una primera entrevista y espero que no sea la última, y agradezco muchísimo el tiempo que nos ha podido dar desde el Rincón Conquiano, mandarle un gran saludo, felicitarlo por el trabajo que ha estado haciendo, espero que tenga una gran jornada en Santa Cruz, igual a los chicos de Voz Liberal que están haciendo un gran trabajo para posicionar estas ideas y espero que nos podamos ver en una próxima y muchas gracias por su tiempo. A ti las gracias, estimado Omar, y a todos los que se han conectado, nos están escuchando, nos están viendo. Les mando un fuerte abrazo y un abrazo además de Año Nuevo, que sea un año lleno de felicidad, de salud y que sea el comienzo, por supuesto, del gran cambio. El gran cambio que sí se va a dar y todos somos protagonistas y vamos a ser autores de ese cambio. Gracias, buenas noches.